Buenas chicos, aquí estamos en Crónicas Hispanistas 5 y el día de hoy vamos a estar inicialmente con Ferdinand, Luis, Iván, Oscar y Stuart. Para este Crónicas Hispanistas hemos elegido un tema de bastante actualidad que nos va a presentar Ferdinand. Ok, buenas a todos, buenas tardes, buenos días, donde sea que la franja de la hispanidad que nos ven. Hoy vamos a hablar del tema de actualidad de la isla de Annabón. ¿Qué está sucediendo? Bien, para todos los hispanos que nos están escuchando, el separatismo está en todos lados. Lo hemos visto constantemente en todos lados, desde cualquier provincia de Argentina hasta cualquier estado de México, con el escándalo que tuvimos de Baja California. Siempre ha habido separatismo en el mundo hispánico. Nunca falta estas ideas de que somos algo distinto del resto y por lo tanto debemos de tener nuestra propia bandera, nuestro propio estado y nuestro propio gobierno. En el caso de Annabón, es una isla que se encuentra en el sur en la zona de lo que es el Golfo de Guinea, pues cerca de la isla de Santo Tomé y Príncipe. Esa zona del Golfo de Guinea fue explorada primera vez por los portugueses. Recordemos que regresamos al pasado en el Tratado de Tordesillas, donde el mundo se dividió prácticamente en una zona de influencia navegable por parte de los portugueses y otra parte navegable por el Imperio Español o la monarquía hispánica, que ambas en un principio formaban parte de un mismo ente, pues. La cuestión es que todo siguió más o menos inalterado durante un periodo de tiempo más o menos estable hasta la caída del imperio o a la implosión del imperio. En 1778, la isla de Annabón pasó a formar parte del Tratado del Tratado de Pardo a España. Y en 1968, con la firma del tratado, que había una presión por parte de Europa de que España cediera el control de la Guinea Ecuatorial a un gobierno propio de la Guinea Ecuatorial, la isla de Annabón pasó a formar parte de Guinea Ecuatorial, ¿correcto? Pero durante un cierto periodo de tiempo ha habido pues tiranteses de un movimiento independentista. ¿Qué está sucediendo en este momento? De que la isla de Annabón se contactó con el gobierno argentino para solicitar su incorporación en base al concepto de que formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Aquí se genera un conflicto bastante intenso, porque estos territorios, es cierto, formaban parte del Río de la Plata, pero el Estado argentino no es el Río de la Plata, no es el virreinato del Río de la Plata. O sea, el ente jurídico del virreinato del Río de la Plata desapareció con la independencia y la fragmentación del imperio. O sea, dejó de existir. Y a su vez, yo cuando estaba leyendo una noticia, en mi opinión, me dije, ¿sabes qué? Es que esto es un caballo de Troya en toda regla. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes, compañeros? ¿Por qué debería ser un caballo de Troya si se quiere anexar a la Argentina? Yo creo que podría ser todo lo contrario, que justamente la anexión de esa isla podría despertar más bien un sentimiento unificacionista, ese en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué sería un caballo de Troya? Porque podría generar una jurisprudencia, es decir, podría generar un historial. Si tú, por ejemplo, este territorio declara su independencia de Guinea Ecuatorial y una vez que esta independencia es declarada, el gobierno de Argentina reconoce esa independencia y le da el título de poderse unificar con Argentina en base, según el historial, que formaban parte del Río de la Plata. La cuestión es que el día de mañana que tú pidas el reconocimiento de la soberanía, sea, por ejemplo, de la República Argentina o de una unión federal hispánica que pida el regreso de las Islas Malvinas por la soberanía de esos territorios, dirían, ¿sabes qué? Pues en un principio tú reconociste la independencia de Annabón, pues ahora tú tienes que reconocer la soberanía de este territorio porque los kelpers reconocen que ellos son autónomos. Es decir, estás en una encrucijada, porque si tú reconoces la independencia de Annabón por medio de la soberanía de ellos, también estás en cierta medida reconociendo la soberanía de los kelpers sobre las Islas Malvinas. Comprendo lo que dices, pero yo me fío más bien en el sentido de ir hacia la anexión, no hacia la independencia y más futuramente a una anexión, sino una anexión directa. ¿Qué opinan los demás? A ver, realmente lo que ha hecho Ferdinand, puede haber una maquinación detrás para después usarlo como
el referente o ¿cómo habías dicho tú? Como jurisprudencia, o sea, como que hay un historial. Sí, como historial, como prueba, por así decirlo, para después justificar, pues ya sea la anexión de, bueno, la anexión de las Malvinas, sí, La soberanía de sí, la Gibraltar. soberanía de Gibraltar y bueno, el resto de islas y territorios random que tiene el Reino Unido desperdigados por el mundo. También es verdad, y esto lo ha dicho Iván, que bueno, podría sentar un precedente más favorable hacia el hispanismo, aunque a grandes términos sí que se está usando la historia, digamos, historia conjunta, pero se está usando por una cuestión meramente de oportunismo. De, bueno, pues voy a aprovecharme de esto para que un estado más grande me proteja y que me permita lograr mi independencia, pero en sí yo no veo un legado, yo no veo una reclamación o no veo que esa independencia o bueno, esa anexión hacia Argentina se siente bajo un sentimiento hispanista o un sentimiento reunificacionista. No es, por ejemplo, como lo que hay en Puerto Rico. Si te das cuenta ahí, sí que está muy presente el reunificacionismo con España, el hispanismo. Así es. Y es que esto generaría una cuestión muy similar, o sea, sería el equivalente a que Puerto Rico se quisiera anexar a México simplemente porque formaron parte del virreinato de Nueva España. Pero yo sostengo que, a ver, los territorios virreinales, de esos territorios virreinales quedaron estos grandes cúmulos o países que yo lo suelo llamar como el núcleo, pues, de lo que quedó del virreinato. Entonces, cada virreinato dejó un núcleo, si se puede decir de esa manera, de país donde se concentra la mayor cantidad de población y la mayor densidad de población. Entonces, podríamos hablar de que el centro del virreinato de Nueva Granada, pues es lo que es parte de Colombia, parte de Venezuela, en esa zona centro montañosa, el virreinato del Perú, lo que es la zona de la costa del Perú y el Alto Perú, que hoy en día es Bolivia, el virreinato de Río de la Plata, que podríamos decir que es Argentina, la desembocadura del Río de la Plata, y el caso del virreinato de Nueva España, donde la gran densidad se encuentra en la zona del altiplano del Bajío mexicano, donde podemos llegar a concentrar hasta 80 millones de personas, más o menos. Pero decir que un territorio extramarino, si se puede decir de esa manera, que formaba parte del virreinato, se quiere unir al, al territorio que podemos decir como núcleo de ese virreinato, lo que quedó, pues en primera instancia puede ser favorable, pero el problema es la secuencia o el mecanismo por el que lo hacemos, porque eso nos puede generar un problema el día de mañana. Bueno, tenemos el caso es que realmente el único caso con el que lo podemos comparar dentro del mundo hispano es con el reunificacionismo de Puerto Rico y España. O porque realmente otro caso similar que yo sepa no tenemos. Yo quiero aportar una píldora de conocimiento. Pero primero, alabar la exposición que ha hecho Ferdinand del tema. Yo creo que ha sido magistral, exponiendo las categorías incluso jurídicas. O sea, un aplauso, yo creo. Y aparte de que sí, pues no, Sogeni, tú tienes razón con esto del hispanismo en Puerto Rico, que es, yo creo, una idea muy, muy trabajada, ya muy elaborada desde esos términos, ¿no? Desde ese prisma americano insular. Pero yo quiero recordar el caso de la reanexión de Santo Domingo en 1861, que sí, hubo un discurso hispanista, o proto-hispanista, mejor dicho, ¿no? Pero claro, o sea, siempre salvando las diferencias, ¿no? Entonces, claro, o sea, aparte del interés, que es obvio,
en este tema, el que se replantea aquí en esta charla desde nuestros propios términos, yo creo que va a aportar mucho, o sea, puede estar muy potente y muy picante esta conversación. Aquí la cuestión deberíamos tomar de que no importa tanto, o sea, debemos entender cómo debe ser el orden, porque si todo el mundo se quiere subir al barco se va a hundir. O sea, tiene que haber un orden en cómo debemos ir haciendo las cosas. Por ejemplo, en el directo en el que tenía Santiago Santiago Armesilla estaba entrevistando a una reunificacionista puertorriqueña. Yo tiré en Roma a la puertorriqueña de que primero la anexión con México y luego con España. Y ella se quedó pensando, diciendo, pero si yo quiero ser española y puede ser una boludez, como dicen en el Río de la Plata, pero hay cosas en las que el orden no importa y en otras sí, porque pueden ser contraproducentes. O sea, en cierta medida, esto de la unión de Anabón con la República Argentina puede sentar un precedente a la creación de una unión panhispánica, pero también puede ser un caballo de Troya en el sentido de que el día de mañana que vayamos por esos territorios que fueron perdidos por parte del mundo hispánico, será un poco más complicado exigir su devolución, pues. También es verdad, y esto aquí, que muchas veces le damos demasiada importancia a las excusas que usan los países para lograr sus metas. Tipo, bueno, sí, las Malvinas tienen un precedente y tal, pero es que Reino Unido con o sin precedentes se las van a querer quedar igualmente por su posición estratégica respecto al Ártico y todo eso. Pero de cara al público yo entiendo que quede mejor, pero tampoco puede ser algo tan determinante a la hora de conseguir la devolución de estos territorios hispánicos. Sí, pero o sea, yo considero que lo que ha dicho Ferdinand tiene un valor incalculable, porque es que si lo pensamos desde primero México y luego España, Sí, eso el sí que es verdad, argumento, tiene mucho más el sentido argumento, hacerlo así. bueno, el contraargumento, mejor dicho, de que el hispanismo es una especie de neoimperialismo español, creo que quedaría refutado en gran parte, ¿eh? Sí, ya perdería más credibilidad de la que ya tiene. Si nos vamos a los hispanistas de verdad, si nos vamos a ciertos hispanistas de mentira, bueno. Pero esto ya también para nuestros oyentes, que se sepa, ciertos personajes que se hacen llamar hispanistas y que después van abogando por la supremacía de España sobre el resto de pueblos de países hispanos, no son hispanistas y no tienen nada que ver con nosotros. Llevan el nombre porque, bueno, no podemos quitarle el nombre, no podemos obligarle a la gente a cómo llamarse a sí mismo, pero que se sepa, no tiene nada que ver con nosotros. Así es. O sea, la importancia de Anabón en el Golfo de Guinea tiene que ver con que Anabón está en este pequeño cinturón de islas frente a la costa del África subsahariana, que recordemos que África no tuvo grandes asentamientos hispánicos, o sea, no tiene grandes países hispánicos dentro de ella en términos territoriales. Entonces, tanto la Guinea Ecuatorial como Anabón están en una posición estratégica muy importante porque se puede decir que es la puerta de entrada hacia el África subsahariana navegando, pues, y hacia lo que es el África de habla portuguesa. Entonces, desde el punto de vista estratégico, tener el control de Anabón para el mundo hispánico sería muy importante, porque te permitiría vigilar esa zona y tener en cierta medida un control se puede decir, de seguridad, un cordón de seguridad en el que los barcos que pudieran cruzar por el Golfo, por lo que es la zona costera del, déjame recordar, de lo que es la Guinea Ecuatorial y la parte sur de lo que es Angola, pues sería a todo dar, porque podrías tener una base naval ahí.
Y bueno, sí, podrías tener una base y también podrías generar presión porque es un lugar estratégico realmente bueno. Tipo, imagínate, bueno, no sé cuánto comercio del mundo pasa por ahí. Sé que no es un nodo central como el canal de Suez o el estrecho de Malaya, pero barcos de mercancías por narices tienen que pasar. Y bueno, ya sabemos cómo de sensibles es Estados Unidos cuando los barcos de mercancías se ven amenazados. Sí, así es. Y hay comercio y pesca ahí. O sea, creo que tenemos desplegado una fragata, puede ser. Así que sí, sería muy importante en esos términos. Sí, primordialmente cerca de esa zona, porque recordemos que el Golfo de Guinea es una zona petrolífera muy potente. Mayoritariamente la mayoría está pues en la zona de lo que es Nigeria, pues. O sea, toda esa zona es una zona petrolífera muy, muy activa. Entonces, poder tener una base naval ahí, pues sería muy atractivo, porque la cuestión es que Guinea Ecuatorial, con su tamaño tan reducido y su Producto Interior Bruto no equiparable, pues en términos de los grandes países hispánicos, pues no se puede dar el lujo de mantener una fuerza naval potente, pues, en esa zona. Bueno, España realmente no tendría muchos problemas si Guinea Ecuatorial lo precisa, tener un mayor control sobre esa región. Que de hecho, de países hispanos, ¿España es el país con la armada más grande o me estoy colando aquí? Porque que yo sepa, tenemos hasta un portaaviones. Lo cual nos... Déjame verificarlo. O la española, o la mexicana, o la argentina tiene que ser. Sí. Por cualquier motivo, de un país de Centroamérica no va a ser. No. Es lo que tiene la balcanización, chicos. Ok, no hay datos. Una burrada Bueno, de no pasa nada. territorio. Imagínate ya. Según los datos, la Armada Española tiene 152 barcos y la Armada Argentina tiene 47. No tengo datos de México, pero si sumaras ambas, mínimo tendrías 200 barcos. Ya, realmente, sí, tenemos una fuerza. En verdad, si combinamos todas las fuerzas, tanto navales como de tierra y aéreas que tienen entre todos los países hispanos, tenemos una potencia militar muchas veces infravalorada de lo que podríamos combinar. Ahora mismo no... Y ya no solo navios de guerra o de propias armadas, propiamente dicho, ¿no? Sino navíos mercantes. Tendríamos la flota mercante más grande del mundo, creo yo. Sí, correcto. Se me da... Uf. Déjame terminar de revisar datos, a ver si encuentro Manpower Naval Forces. Eso sí. Según los datos actuales, la Marina Mexicana tiene 94% patrullas. Claro. Eso sí, básicamente son 3 corbetas, una fragata, 5 destructores. Claro, Y el resto son patrullas. Estados Unidos lo que me imagino es que no quiere que México tenga una fuerza naval porque se vería amenazada por tener un vecino potente en el sur, que realmente es lo que nunca ha querido. En el norte les da un poco más igual porque, bueno, en Canadá viven 3 personas y un oso. Sí, lo único que les interesa es el control del Ártico. Es por eso que hay tanto esfuerzo por parte de negar la existencia de Canadá como estado, diciendo que es el estado número 51. Pero en cierta medida nos beneficia que ellos estén dando golpes y se estén pegando entre ellos, porque pues, patata. Sí. Realmente es muy estúpido porque si lo piensas bien, es Trump haciendo el notas. Simplemente es Trump haciendo el notas, que realmente es lo mejor que sabe hacer, sobre todo en Twitter por algún motivo, pero... Porque saben que ahí no le van a cancelar. Bueno, las tonterías de Trump han causado un gran revuelo económico. Solo mirar lo que ha pasado en las bolsas económicas de muchos países. Han caído radicalmente por los aranceles. Nah, pero los aranceles No sí es- que era una cosa
premeditada, me refiero, ¿no? Es como... Claro, tú no sabes bien a lo que nos estamos refiriendo, Luis, pero es que el Trump se ha llegado a poner en un... Se ha llegado a poner a decir que los haitianos se comían perros, pero por la cara. Bueno, y así, pero esos son comentarios que la verdad es que tremendas estupideces, pero ha llegado a hacer cosas las cuales ponen en jaque a bastantes países. Ya, pero si una cosa no quita la otra, tú puedes ser un notas y puedes ser hábil políticamente hablando. Sí, es que prácticamente Trump se ha echado Trump se ha echado al hombro un conflicto que no debería habérselo echado y prácticamente él es creador de ese problema. Por ejemplo, estaba platicando yo con mi padre, porque mi padre está recibiendo un feedback increíble de videos de los hispanos que están actualmente en Estados Unidos y que los están deportando. Mm. Y no me quiero meter al tema de la otra vez, pero lo voy a rozar en el sentido de que gran parte de la base republicana hispánica de Trump está siendo erosionada a un ritmo avasallante, porque son gente que en un principio votó por él, pero que el día de mañana, cuando él hablaba de deportaciones, deportaron a sus tíos, deportaron a sus hermanos, deportaron a su esposo o alguien, un familiar cercano, lo acaban de deportar, y el hispano cubano literalmente se quedó traumatizado al pensar de que sí, que iban a expulsar a los criminales, y resulta que expulsan a sus familiares. Ya. Y encima los devuelven a sus países de origen. Lo que es peor, los cubanos nos están regresando a México. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, Exactamente. claro, Los están regresando pensaba porque que los es iban a más devolver caro. a Cuba. Hay algunos que los están devolviendo, pero cuando te das cuenta de que el traslado en avión y en barco es más caro que simplemente moverlos al otro lado de la frontera con México en un viaje en un bus, pues es mucho más barato. Realmente sí. También es verdad, no sé cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Cuba actualmente. Sé que siempre han sido malas y tensas, pero sobre todo con Trump no sé cómo estarán. Prácticamente Trump ha mantenido las anteriores relaciones. Por ejemplo, Mm. muchos venezolanos votaron por Trump porque según iba a apoyar a una coalición en contra de Maduro. Ya vamos casi a mitad de año y no hay absolutamente nada en contra de Maduro. Básicamente Trump le sigue comprando petróleo y le sigue comprando, o sea, incluso creo que acaba de firmar un acuerdo, creo, una compañía petrolera americana para seguir extrayendo petróleo en Venezuela. O sea, que ni cambio de régimen ni nada por el estilo. Y sus dos principales supports, si se puede decir de esa manera, apoyadores, no sé cómo no recuerdo la palabra, Mm. que era la comunidad venezolana y la comunidad cubana, básicamente las está erosionando. Está erosionando completamente ese apoyo. Se está echando a la bolsa el conflicto con los hispanos. Ya, bueno, pero es que Trump ha vendido una cantidad de humo que no ha sido normal. Yo creo que a futuro saldrá en los tops de mayores vendehumos. Pero decía que iba a acabar con la guerra en, ¿cuánto dijo? La guerra de Ucrania en 48 horas, una cosa así, dijo muy poquito tiempo. Bueno, lo que yo sepa, la guerra sigue aún activa. Sí, están en negociaciones de paz, pero aún se siguen matando en el frente. ¿Qué promesas más hizo? Bueno, lo de quitar los progres de las administraciones, eso es relativamente fácil. Sí, simplemente está tumbando pues los programas económicos que solían darse a la ideología woke. O sea, sí, está atacando el de las universidades, del tipo de economía que le sustentaba, esto del Elon Musk dando dinero, digo, recortando a muchas agencias que tenían este presupuesto, y pues eso, al menos en lo que cabe, lo está haciendo. Sí, bueno. Pero realmente, si tú te das cuenta, Trump lo han querido vender como el gran punto de inflexión del siglo XXI, pero en 4 años va a venir otra vez un Joe Biden, tipo, no Joe Biden, sino otra persona, lo Joe Biden, y va a volver a poner las mismas cosas de siempre. Tipo, el cambio va a ser mínimo. Seguramente los cambios de nombre y el resto de tonterías las mantengan, pero las políticas, bueno, el intento de políticas expansionistas, como, bueno, la anexión de Groenlandia que quería hacer, la de Canadá también. Hostia, ¿quién verá?
Lo de Canadá no sé en qué quedó, porque sé que iban a cambiar al primer ministro, no sé qué cosas, pero al final no pasó Vendía de nada. humo, vendía de humo. Sí, cambió el primer ministro, pero el primer ministro... A ver, ya les cuento qué está pasando. Resulta que, no sé si conozcan el G7. ¿Qué es el G7, compañeros? El G7 fue un grupo no formal de las mayores economías del siglo XX o a finales del siglo XX. Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá, y no son 5 o 6, y no recuerdo cuál es la octava, pero recuerdo que la octava era Rusia. El rollo fue que a Rusia la expulsaron del G7, que en un momento era el G8, y se quedó como el G7. ¿Qué ha pasado? Resulta que se va a celebrar una convocatoria del G7. Pero el recién electo primer ministro de Canadá acaba de llamar a la presidenta de México diciéndole, mira, te invitamos a que formes parte o sea, es una invitación, no está diciendo de que va a formar parte del G7, pero es una invitación. ¿Con qué objetivo? Que está viendo que lo que cabe a México, debido al apoyo, aunque sea indirecto, de China, ha logrado soportar los embates de Trump, diciendo, ¿sabes qué? Si tú has logrado medianamente negociar y poner a este tipo, pues échame la mano a mí. Resulta que el primer ministro canadiense le ha pedido a la presidenta de México que formara parte del G7 en esa reunión, con el objetivo de buscar un movimiento trilateral con Trump para poder negociar con él. Pues sabes que somos 2 contra 1. Esto no va a ser tan fácil. Pero yo le comentaba a mi padre, en términos relativos, a México le conviene que Canadá y Estados Unidos se destrocen entre sí. Porque eso debilita el mundo anglosajón. Y de cara a futuro, pues nos permitiría un mayor nivel de negociación, porque sería un desgaste entre ellos. En otro punto, podría decir, pues bueno, yo podría ir como un representante del mundo hispano y poner en cierta medida paz entre ambos para buscar la manera de reformar el Tratado de Libre Comercio y que sea más beneficioso para mí. Pero, en general, el tema del G7 sigue siendo el mismo, que solamente están un montón de países que hoy en día, a excepción de Estados Unidos, no pintan nada a nivel internacional.